¿Sí? Buenas tardes. Da gusto ver esta aula Onofre Rojo llena de gente. Muchas gracias al excelentísimo Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, representado por su alcalde José Ramón Martín Ardines, por colaborar y participar activamente en todos los actos que desde Cauce del Nalón se organizan. Muchas gracias a todas las autoridades presentes. Agradecer, como no, la presencia de la gerente del Área 8, Lidia Clara Rodríguez. Y por último, agradecer con un fuertísimo aplauso a nuestra consejera de Sanidad, Concepción Saavedra. No sabes cómo nos alegra poder tenerte con nosotros una vez más. La sanidad pública constituye uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. Es un servicio fundamental para la población porque garantiza el derecho y el acceso de toda la población a prestaciones sanitarias de calidad, sin barreras económicas. Permite una sanidad universal y de calidad para todos. Tenemos la suerte de estar en un país y en una comunidad autónoma gobernadas por personas con un compromiso firme y decidido por la sanidad pública. Y eso se demuestra en los presupuestos y en las partidas económicas destinadas a tales fines. No es de extrañar que en los estudios y en las estadísticas que se llevan a cabo, el sistema de salud español aparezca junto al de Hong Kong y Singapur como uno de los mejores del mundo. Me gustaría señalar que es necesario que nos pongamos a reflexionar acerca de cuestiones que nos incumben a todas y a todos. Asturias es la tercera región más envejecida de Europa. En la actualidad, 1 de cada 9 o 10 personas en el mundo occidental tiene más de 65 años. El aumento de la esperanza de vida, la reducción progresiva de la mortalidad y la disminución de las tasas de fecundidad están provocando la inversión de las pirámides de población, con los consiguientes problemas sociales y económicos y la repercusión en la estructura del sistema sanitario. Vamos a tener que efectuar cambios en la provisión de servicios sociosanitarios, tanto preventivos como asistenciales, hacia las personas mayores. Y como muy bien sabemos, solo desde los gobiernos progresistas se puede conseguir hacer realidad el derecho a la protección de la salud, recogido en el artículo 43 de nuestra Constitución española. Sin más, le doy la palabra al ilustrísimo alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines. A continuación, será la gerente de área quien haga la presentación de nuestra consejera. Buenas tardes, solamente un saludo de cortesía, a daros la bienvenida a este aula cultural Onofre Rojo, donde vamos a tener hoy una charla muy interesante a cargo de Lidia y de Conchita, la gerente del área y la consejera, tal como nos anunció Isabel, y agradecer a Cauce del Nalón la colaboración que siempre tenemos, tanto en Sotrondio, en la entrega y en ocasiones también en Blimea, de tener actividades con vosotros. Yo creo que lo interesante viene ahora, con lo cual estamos muy atentos para conocer esas reflexiones sobre la situación de la sanidad en Asturias, que tanto nos preocupa, Asturias, Valle del Nalón y sobre todo San Martín del Rey Aurelio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues es mi turno, Conchita, consejera, alcalde, viceconsejero, autoridades, representantes vecinales, representantes sindicales que he visto también por ahí, ciudadanos y ciudadanas de esta comarca.
y de este municipio. Para mí, pues la verdad es que es un honor poder presentar a Conchita. Iba a hacer una introducción, pero Isabel ha dicho lo que yo quería decir también. Más resumido lo iba a decir, pero comparto completamente tu reflexión y tu intervención. Y para mí, claro, presentar a Conchita aquí, en su casa, en su comarca, donde ha trabajado, donde es conocida, pues no es fácil. No es fácil porque no creo que necesite presentación como consejera de Salud de Asturias, porque además, aparte de que ella ha estado aquí mucha parte de tu trayectoria profesional, pero esa trayectoria profesional tuya también te presenta, no es necesario que nadie digamos nada porque son hechos, son logros, es una trayectoria larga, continuada, de trabajo en Asturias y por la sanidad pública asturiana. No obstante, sí que me gustaría hacer una pequeña reseña biográfica, ¿no? Porque Conchita nació en Lugo, pero Conchita no se quedó a vivir en Lugo mucho tiempo, sino que recorrió muchas ciudades y provincias españolas con motivo de la profesión de sus padres, en concreto creo que de tu madre, que era maestra, y entiendo también, o quiero entender, que ella haya sido un ejemplo de vocación por lo público, porque la educación y la sanidad van de la mano como pilares fundamentales de una sociedad que quiere ser progresista y democrática y que quiere reducir las desigualdades sociales. Conchita después vino a Asturias otra vez y estudió medicina aquí y se especializó en medicina familiar y comunitaria y adquirió una amplia experiencia profesional como médico de urgencias hospitalarias en nuestro hospital Valle de Nalón. A continuación también no solo se quedó en ser médico de urgencias, sino que fue la jefa del servicio de ese servicio de urgencias del hospital. Y con posterioridad ya asumió más responsabilidad siendo la directora de Atención Sanitaria y Salud Pública de este área. Y el salto ya a partir de ahí fue más grande, ¿no? Porque hace 2 legislaturas Conchita fue directora general de Planificación Sanitaria de la Consejería de Sanidad. Y ahí inició y desarrolló proyectos innovadores, proyectos que tenían que ver con la calidad asistencial, proyectos que tenían que ver con la digitalización futura que iba a haber en este sector, el servicio de salud. Y en la legislatura pasada pues fue el bingo, porque fue gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, una gran responsabilidad. Y casi al empezar pues tuvimos la suerte de tener una pandemia, la pandemia por COVID, y fue una legislatura muy tremenda, pero creo que tuvimos mucha suerte teniendo a Conchita como gerente del Servicio de Salud en Asturias. Y si se habla fuera de Asturias de la respuesta asturiana a la pandemia, pues en gran medida se debe a su forma de trabajar y a su competencia profesional, ¿no? Y ya por fin, en 2023, Conchita es consejera de Salud del Principado de Asturias. Y bueno, yo quiero reseñar que es la primera consejera mujer de salud en el Principado. Tuvimos que esperar 40 años, desde el año 1982, en el que el primer consejero de sanidad autonómico, Juan Luis Rodríguez Virgili, tomó posesión. 40 años después, la primera mujer, no por ser mujer, sino porque además de ser mujer, tiene unas competencias y una experiencia profesional muy importante. Gran conocedora del sistema sanitario asturiano y del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, y es una figura clave de la sanidad asturiana. Yo creo que tu profesión, tu trayectoria ha sido muy marcada por esa vocación de servicio público, por esa búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la salud de las asturianas y los asturianos, que tu compromiso con la sanidad pública, tu capacidad de trabajo en equipo y esa visión integral, no solo asistencial, sino que tienes una visión también de salud pública y de salud comunitaria, hace que el tenerte como consejera en Asturias es una garantía de presente y de futuro para la sanidad asturiana. Una
sanidad que necesita, por supuesto, transformaciones, ir con las innovaciones que va habiendo en el sector, y creo que vamos a tener nosotros mucha suerte como asturianos y asturianas de tenerte como consejera. Conchita es una mujer que se enfrenta con solvencia a las situaciones difíciles, no elude las responsabilidades ni la necesidad de actuar. Lo vimos en la pandemia y también lo ha demostrado recientemente con alguna situación difícil en lo personal. Y me gustaría completar el perfil de nuestra consejera, porque no solo hablaremos de trabajo, ¿no?, cuando hablamos de Conchita y de profesión, sino que yo creo que Conchita también, bueno, le precede la sonrisa, le precede el mirar de frente, pero también tiene, aunque su agenda creo que te lo permite poco, Conchita, pero creo que te gusta caminar mucho, que te gustan algunos deportes, algunos serán para ver, ¿no?, competiciones, y otros serán para practicar, y que también te gusta el cine, y además has participado también en algún proyecto de éxito de esta comarca en el cine, y creo que también eso es muy interesante a la hora de tener un perfil más completo de una persona a la que conocemos por su trabajo y su desarrollo profesional. Y también me ha dicho un pajarito que te encantan los chocolates y que entiendes mucho de chocolates. Así que bueno, con esto yo cerraría tu perfil, que por supuesto es preeminentemente profesional y por lo que estamos aquí, pero también quería pues dar alguna pincelada a nivel personal, ¿no? Conchita nos va a hablar de la situación de la sanidad asturiana. Es un asunto de máximo interés para todos nosotros y nos dará su visión de conjunto, y después tendremos un poco, supongo, de tiempo para poder hacer preguntas. Gracias. Como alcalde, viceconsejero, concejales, bueno, a todos y a todas, a la presidenta de Cauce Nalón, Isabel Rivera, y por supuesto a la gerente del área sanitaria 8, Lidia. Coincidimos en aquella historia que fue la crisis sanitaria por la COVID-19 y nos enfrentamos. Y dice que yo soy una mujer que se enfrentó, yo creo que se enfrentó, y la suerte que tuvimos fue que tuvimos un equipo muy importante, muy variado, pero con gente que teníamos claro que teníamos que dedicar todas las horas a salir de esa situación. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Yo cuando tengo que agradecerlo primero a Cauce, a la Asociación Cauce y a su presidenta Isabel Rivero que me hayan invitado a estar aquí hoy. Cuando vengo aquí es como venir a mi segunda casa, porque claro, yo aquí, como decía Lidia, la gerente, pues ya estuve aquí desde los 24 años, cuando llegué de residente para formarme en el Hospital Valle de Nalón. Cuando fui médico de familia y anduve por muchos centros de salud, incluido el Centro de Salud de Sotorio. Yo hice guardias en este Centro de Salud de Sotorio y me acuerdo de una Nochebuena que pasé aquí, dentro del Centro de Salud de Sotorio, que tenemos ahora. Y fui médico de urgencias del Hospital de Valle de Nalón durante más de 20 años, directora, como dice ella, jefa de urgencias, y después pues muchos otros puestos. Pero venir aquí siempre me recuerda o me trae muy gratos recuerdos, ¿no? Esos años en la parte asistencial tan joven, ¿no?, trabajando con mis compañeros. Como decía, es un honor. Vamos a hablar de un tema que yo sé que interesa y preocupa, que es la situación actual del sistema sanitario. La verdad que de la sanidad asturiana. Yo no sé muy bien, pusimos ese título, pero realmente lo que queríamos hablar era, ¿no?, del presente, y queríamos hablar también de todo lo que son los retos, los riesgos y el futuro del sistema sanitario público asturiano. Seguramente hay muchas maneras de enfrentarse a lo que es la gestión política, ¿no? Yo solo conozco una, que es una sin curvas y muy clara, que es la responsabilidad y la coherencia. Y eso es un poco lo que pido y con lo que trabajamos todo el equipo que estamos en la Consejería de Salud y también en el Servicio de Salud, ¿no? Queremos ser responsables y coherentes con lo que hacemos, y para ello tenemos que saber muchas cosas. Una de ellas es el por qué estamos ahí, el para qué, con qué y qué vamos a hacer con todo ello, ¿no? El por qué es fácil. El por qué es una confianza que depositó en mí el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que en su momento pues me llamó, en su momento me ofreció dirigir, como digo yo, este transatlántico que es la sanidad asturiana. Un transatlántico
Siempre lo llamamos así porque somos, probablemente no, somos la empresa más grande de Asturias, con más de 20.000 trabajadores, y además porque cualquier cambio que tú quieras hacer de rumbo te supone un esfuerzo enorme, porque somos muy grandes, ¿no? Y cuesta mucho. Pues en aquel momento él me dio su confianza, pero no solamente eso, yo tengo que estar muy agradecida porque, como ha dicho Lidia, he vivido una situación complicada de salud y él en todo momento, el presidente Adrián Barbón, estuvo ahí, me apoyó y me respaldó para que siguiera y para que estuviera ahí en todo momento, ¿no? Entonces tengo que estar muy agradecida. ¿Y para qué? Pues estamos aquí por los que estáis ahí delante. Estamos aquí para dar una buena atención sanitaria de calidad a los asturianos y a las asturianas. Y sabido esto, pues hay que tener una hoja de ruta. Pero antes de eso vamos a hablar de algo que es muy importante y que es fundamental. Antes de decir qué vamos a hacer y qué estamos haciendo, tenemos que pensar con qué. Y eso es un instrumento fundamental para cualquier gestor, que es el presupuesto. Como sabéis, acabamos de aprobar el presupuesto hace 2 semanas, el presupuesto de Asturias por 2º año consecutivo, y es un presupuesto muy grande. Estamos hablando de 6.664 millones de euros, que es un 4,98% más que en el 2024. Esto es para toda Asturias. Pero si vamos a salud, la partida de salud es la más grande también. Hablamos de 2.446,64 millones, un 5,3% más que el año pasado. Y si ya hablamos de inversión en salud, este año estamos hablando de 2.431 euros por habitante en inversión en salud. Somos de los más altos, si no el más alto, de España que invertimos en salud. Y con estos simples datos yo creo que ya se demuestra el compromiso que tiene el Gobierno del Principado de Asturias con el sistema sanitario público y que sabemos que es un sistema que tenemos que mejorar. Es verdad que hemos vivido una crisis sanitaria y que todavía estamos recuperándonos, digiriendo un poco toda aquella situación, ¿no? Y recuperando toda aquella actividad asistencial. Y por lo tanto, niego rotundamente cuando alguien acusa, ¿no? Y dice eso de que afirmaciones que argumentan que el problema es que no hay un compromiso o el problema es que somos cicateros en relación al presupuesto. Eso no es verdad. Claramente demostramos presupuesto tras presupuesto que nosotros tenemos ese compromiso y por lo tanto trabajamos para ese presupuesto. Y dicho esto, la sanidad pública asturiana quiere ser protagonista en esta década del cambio, en esta década que queremos hacer en Asturias, de cambio en Asturias, de modernizar Asturias. Y por eso trabajamos y desde el primer momento dijimos en 3 prioridades, que son la lista de espera, disminuir los tiempos de demora, la atención primaria, que es el eje del sistema sanitario, y algo que nos preocupa mucho y que estamos muy dedicados a ellos, que es la salud mental, el bienestar emocional de las asturianas y asturianos. Pero muchos de los problemas que tenemos que abordar, muchos retos y riesgos están ahí. No tiene que ver con el presupuesto, sino que tiene que ver con temas estructurales. Como decía Isabel, somos la comunidad más envejecida de España. El 30% de las personas que viven en Asturias tienen más de 65 años. ¿Eso qué supone? Pues supone que es una suerte, que estamos contentos de que haya tanta gente mayor. Yo creo que es una riqueza, pero al mismo tiempo supone pues más cronicidad, supone más demanda asistencial y más necesidades asistenciales que en otras comunidades. Tenemos algunos riesgos. La incorporación de las nuevas tecnologías, de los nuevos tratamientos. En los últimos años ha sido espectacular cómo ha crecido la tecnología, cómo han aparecido nuevas terapias para oncología, para otros procesos complejos que tenemos en salud y cada vez son más costosas, más caras, pero las tenemos que tener dentro del sistema sanitario público. Cada vez también tenemos más sistemas de información, más datos, más nuevas herramientas que aparecen. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial da mucho miedo. Bueno, nos da mucho miedo eso de que un robot pues, haga el trabajo que puede hacer una persona. Está claro que en medicina eso es imposible, ¿no? Esa cercanía, esa empatía, esa relación médico-paciente o enfermera-paciente es imposible que lo pueda dar una máquina. De todas maneras, sí es verdad que tenemos que trabajar con ella. Nos tienen que aportar también cosas de inteligencia artificial, hay que regularizarla y hay que trabajar con ella.
Y luego también tenemos pues algunos otros riesgos, como son todo el tema que está ocurriendo de la transición energética en Asturias, de la transición industrial o incluso esos escenarios que hemos tenido que nos han afectado económicamente, como es la pandemia o como es las diferentes guerras que tenemos en el mundo, en Ucrania o en Palestina, o incluso esos nubarrones grises que se van acercando a través del océano desde esa zona que se llama América, y que ayer, cuando estuvimos con el ministro Jordi Hereu, el ministro de Industria, él decía que teníamos a unos americanos multimillonarios que venían que venían a Europa a cachondearse de nosotros, y probablemente, aunque pueda causar mucha gracia, eso es un riesgo político y un riesgo económico muy importante que también tenemos ahí para el futuro. Y para estos riesgos y retos, pues tenemos que ser realistas. Y ser realistas significa que aunque tenemos un modelo de sistema sanitario público que yo creo que es uno de los mejores modelos que existen, y luego hablaré más de ello, sí es verdad que tenemos que avanzar y tenemos que hacer cambios, tenemos que ser más eficientes. Por eso, además de esas 3 líneas prioritarias, lo primero que hicimos en esta legislatura fue hablar de reorganizar el mapa sanitario. Pasar de 8 áreas sanitarias a 3 áreas sanitarias. ¿Por qué? Pues porque queremos ser más ágiles, tener menos burocracia, ser más eficientes, dar una mejor atención sanitaria a la población. Tenemos una forma de trabajar un mapa sanitario que es de 1984. Hace 40 años que trabajamos de la misma manera. Y en esos 40 años tengo que decir que todo ha cambiado a nuestro alrededor y el sistema sanitario público no. No tenemos las mismas comunicaciones, los mismos sistemas de información, no nos comunicamos igual, no tenemos el mismo transporte público, no tenemos la misma población, porque como dije antes, nosotros ahora mismo somos 40 años más mayores de cuando se hizo ese mapa sanitario, ¿no? Por lo tanto, si todo ha cambiado a nuestro alrededor, nosotros también tenemos que cambiar y adaptarnos y dar una mejor atención a los pacientes. Y por eso se planteó esto, que va a ser la mayor reforma de toda la administración asturiana. Pero quédese con esto va a ser un beneficio y va a salir ganando la ciudadanía, los profesionales y también los gestores. Para ello nos hemos reunido con todo el mundo, nos hemos reunido con los partidos políticos, con los sindicatos, con la Federación de Concejos, con los ayuntamientos, con asociaciones, con profesionales, con pacientes. Nos reunimos con todos, con 150 entidades, porque entendíamos que era un cambio que requería el mayor consenso posible. El mayor consenso posible porque tiene que tener una continuidad en el tiempo. Esto ha dado paso a un decreto de mapa sanitario, de esa reorganización que se está tramitando en este momento. Tengo aquí al viceconsejero de Política Sanitaria que está detrás de cómo va ese decreto y esa tramitación, y que en el cual ahora mismo ya hemos pasado la parte de alegaciones, hemos pasado la parte de informe presupuestario y vamos a llegar en breve al Consejo Consultivo, que es el paso previo para llegar al Consejo de Gobierno y hacer esa aprobación. ¿Y qué ganará Asturias con esta nueva ordenación? Bueno, en principio, como digo, pasamos a 3 áreas sanitarias. Una que es el Occidente, que es la unión de Jarrio y Avilés. Otra que es el de Centro-Suroccidente, que sería Cangas de Narcea, Oviedo y Mieres. Y por último, la del Oriente, que estaría en la zona del Oriente, Gijón y el Hospital Valle de Nalón. Cada una de estas 3 grandes áreas de salud van a tener como referencia un hospital universitario que va a estar en cada una de esas áreas. Pero quiero dejar muy claro una cosa, que es que ¿qué queremos cambiar con esto? Nosotros lo que queremos cambiar con esto es la estructura de gestión o de administración o de cómo gestionamos todos esos recursos que tenemos. Pero en ningún momento hemos planteado cambiar ni modificar toda la estructura asistencial que existe en Asturias. O sea, en Asturias no se va a cerrar ninguno de los dispositivos hospitalarios ni ninguno de los dispositivos que tenemos, de más de 200 dispositivos de atención primaria de centros de salud y consultorios. O sea, esa estructura asistencial es nuestra identidad como sistema sanitario público. Es el modelo socialista, el que hemos defendido durante muchos años y, por lo tanto, es el modelo que va a permanecer. Ahora, por encima, la gestión, la administración, queremos hacerlo mejor. ¿Por qué tenemos que tener 8 áreas sanitarias y no 3? Probablemente lo podamos gestionar de la misma manera e incluso mejor. ¿Y por qué mejor? Pues porque para el paciente
Vamos a ser, como dije, más ágiles, va a haber menos burocracia, no va a haber esas fronteras entre un área y otro para pedir o solicitar pruebas. Vamos a estar mucho mejor coordinados, con una menor variabilidad en la atención a los pacientes. A ver, voy a ponerles un ejemplo. Usted imagínese que yo tengo 8 casas. Tengo 8 casas y tengo 8 personas varias personas que viven en esas casas y 8 personas que yo tengo contratados para dirigir esas casas. Al haber una mayor dispersión, probablemente, si tú vas a esa casa, pues cada uno habrá comprado cosas diferentes, probablemente, alguna cosa diferente, tendrá unas reglas diferentes, a lo mejor tiene unos protocolos diferentes dentro de la casa, unos horarios diferentes. Sin embargo, si yo esas 8 casas las reconduzco y solamente hay 3 personas que dirigen esas casas, pues probablemente las diferencias serán muchísimo menores, la variabilidad será mucho menor. Pero eso no significa que yo pase personas de una casa a otra, no, porque yo tengo las camas y la disposición de las camas suficientes para que cada uno esté dentro de cada uno de esos domicilios. No sé si ha servido de ejemplo para indicar un poco cómo lo podemos gestionar y lo que puede significar. A nivel de profesionales también vamos a mejorar. Y vamos a mejorar por lo siguiente, porque ahora mismo tenemos mucha dificultad, que luego hablaré de la escasez de profesionales, pero tenemos mucha dificultad con que los profesionales vayan a las zonas más rurales, a las zonas más alejadas. Incluso ahora lo hemos visto en este proceso de estabilización, en esta OPE, hubo profesionales que tenían plaza, pero que no quisieron ir a esas zonas más alejadas. ¿Y por qué es? Bueno, en parte es porque ustedes imagínense, yo soy un cardiólogo que acabo de terminar mi formación en el UCA como cardiólogo. Entonces, he estado en contacto con la mayor tecnología, con los últimos tratamientos, con mayor conocimiento y de repente yo termino y mi plaza me la ofrecen en Cangas de Narcea o en el Valle del Nalón. Y allí voy a hacer cardiología básica. Si yo no mantengo ninguna relación con ese servicio madre, yo voy a perder todo, voy a perder el conocimiento, al cabo de 3 años pues perdí las manos, perdí las habilidades y por lo tanto si yo a esos profesionales jóvenes que van a ir a la zona más rural o periférica le digo, mira, vamos a ser flexibles, tú podrás ir a este servicio madre y vas a poder seguir teniendo días donde vas a hacer intervenciones, donde vas a tener contacto con esa tecnología, donde vas a tener contacto con tus compañeros y con el conocimiento, probablemente el hecho de marchar a esas zonas periféricas sea muchísimo más fácil porque saben que van a tener un futuro relacionado con la tecnología y que con el paso del tiempo a lo mejor también pueden seguir trabajando en ese hospital más grande. Pero no solo mejoramos en ese sentido, sino que al hacer áreas más grandes nos es mucho más fácil formar a más médicos y enfermeras. El Ministerio nos pide unos criterios, nos dice para permitirte formar a más gente tienes que tener pues, más urgencias, más ingresos, más partos. Entonces, al ser áreas grandes, voy a cumplir mejor esos criterios y voy a poder formar a más médicos y enfermeras en Asturias, que es lo que nos interesa, formar a nuestros propios profesionales. Y por último, otra ventaja, que esa es muchísimo más clara, que es lo que decía antes, pues es todo lo que tiene que ver con la compra centralizada. O sea, con la compra centralizada de farmacia, de suministros médicos, de material sanitario, de tecnología y también, por supuesto, de todo lo que son los servicios. ¿Por qué tengo que tener 8 contratos de limpieza, uno en cada una de las áreas, o 8 contratos de cafetería, o 8 contratos de lo que sea, cuando yo puedo tener un único contrato centralizado y que se distribuya por todas las áreas, ¿no? Por lo tanto, eso claramente a nivel de escala de mercado va a suponer una mejora también para lo que es la gestión dentro de lo que es el área sanitaria. Por lo tanto, como veis, hay una serie de ventajas que nos van a permitir trabajar mejor o gestionar mejor o administrar mejor. Vamos a tener menos directivos y más trabajo en red y más cargos intermedios o la parte asistencial, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Y eso es un poco la idea de la organización del mapa sanitario. Pero vuelvo a repetir y quiero dejar muy claro, porque la gente, yo sé que ahora mismo lo que está ocurriendo es que están trasladando la política del miedo, ¿no? Cuando hay un cambio, pues siempre hay algunos con cierto interés, supongo yo, que nos plantean que es un riesgo, ¿no? Y que nos meten miedo en el cuerpo. Yo tengo que decir, como dije antes, que aquí no se va a cerrar ningún dispositivo hospitalario ni ningún dispositivo de atención primaria. Muy al contrario, lo estamos haciendo para proteger ese modelo comarcal que tenemos, ese modelo de hospitales comarcales que tenemos en Asturias. Y al mismo tiempo tampoco va a suponer un número mayor de desplazamientos.
Cuando se salga el decreto del mapa sanitario, al día siguiente, yo, cuando salga de mi casa, voy a ir al centro de salud que he ido siempre, al consultorio que he ido siempre o al hospital de cabecera que he ido siempre. Quiero decir, no va a haber un cambio en ese sentido. Y, por lo tanto, quiero tranquilizar que nuestra idea no es hacer más desplazamientos. Al contrario, ya está hablado con los servicios grandes. Los servicios grandes lo que van a hacer es decir, bueno, vamos a acercar esos servicios a esos hospitales rurales. Ya, por ejemplo, el jefe de oncología de Luca, el doctor Esteban, ya me dijo, ya estoy pensando cómo hacer para ver qué días o de qué manera o con telemedicina nos podemos acercar a las zonas más periféricas. El servicio de reumatología también ha planteado lo mismo. O sea, los servicios ya están pensando cómo van a trabajar para acercar esas prestaciones. Por lo tanto, también va a suponer, al ser un área más grande, que la cartera de servicios va a ser también mayor para estas zonas más periféricas. Pero estaba diciendo de ese miedo, ¿no? Ese miedo que nos están metiendo en el cuerpo y que nos están planteando qué puede ocurrir. Y estoy aprovechando que estoy en Sotrondio, porque esto ya me lo dijeron a mí. Yo hace poco vine a Sotrondio, en Navidades, y visitando el centro de salud me encontré con una persona de aquí y me decía él, madre, vaya centro de salud más grande. Digo, entonces, ¿qué vais a traer a la gente de Blimea para aquí? Dijo, ¿y vais a traer también las urgencias? Bueno, ya estaba creando él o mucha gente en Sotrondio, unas inseguridades que no son así. Entonces, tengo que decir aquí mismo que nosotros planteamos hacer un centro de salud en Sotrondio, pero que desde luego no vamos a cambiar la asistencia en Blimea. No vamos a cerrar el consultorio de Blimea, ¿no? Jamás se nos pasó por la cabeza hacer eso. Como tampoco nos hemos planteado cerrar o languidecer al Hospital Valle del Nalón. Eso que mucha gente está planteando, ¿va a volver a ser un policlínico? No, oiga, el Hospital Valle del Nalón, desde que yo estoy aquí, que es hace más de 25 años, ha sido el Hospital Valle del Nalón y va a seguir siendo así, el Hospital Valle del Nalón. Y lo digo porque estos hospitales comarcales son fundamentales. Dije antes que era un modelo que es un modelo socialista y es verdad. No existen en todas las comunidades. Vosotros vais a otras comunidades y hay un hospital, el hospital de referencia, y luego hay la primaria, pero no hay tantos hospitales como hay en Asturias. Y eso es así porque nosotros defendimos siempre la importancia de la accesibilidad y de la equidad, la cercanía a la población. Y además porque está demostrado científicamente que tener un hospital comarcal en esa cercanía disminuye los ingresos, disminuye la mortalidad y además crea riqueza donde está. Y por lo tanto es un modelo que no vamos a quitar, nosotros vamos a mantenerlo y vamos a potenciarlo. Y fijaros cómo es que nosotros aquí en Asturias tenemos ahora mismo, entre los hospitales públicos y los de la red hospitalaria pública, tenemos 13 hospitales. 13. Que son los 9 que tenemos públicos más los 4 que son de la red hospitalaria pública. Y somos 1 millón de habitantes. La comunidad que tenemos aquí al lado, Castilla y León, que es la comunidad más extensa de España, con una población que es el doble de la nuestra, tiene 17. Solo tiene 4 más que nosotros. O sea que tenemos una riqueza de distribución territorial de hospitales y de primaria que no tienen en otras comunidades y que nosotros vamos a mantener. Y en lo que se refiere al Hospital Valle del Nalón, para más tranquilidad de todos, pues estamos cada día, aquí con la gerente de la área sanitaria 8, haciendo cada día más cosas. Hace poco fueron pioneros en una intervención de próstata que no se hace en otros lugares y que se hace aquí, en el Hospital Valle del Nalón. Hicimos obras hace poco también en el bloque quirúrgico, en todo lo que era pues, el almacén, los vestuarios. Vamos a seguir haciéndolas en toda la zona de anestesia, lo vamos a hacer sin interferir, por supuesto, en la actividad quirúrgica. Pusimos en marcha toda la telemonitorización de las UCIs, de lo que son las urgencias, del bloque quirúrgico, pues se ha comprado y se ha puesto en marcha. Pusimos también en marcha todo lo que es una sala de radiología digital nueva con un telemando que te hace unas imágenes pues, más definidas. Lo último de lo último también se puso en el Hospital de Nalón. Pusimos un sistema de dispensación automático de medicamentos en urgencias. Quiero decir, hemos hecho una inversión importante durante este año 2024 y la vamos a seguir haciendo durante el 2025. Y al mismo tiempo ya hemos empezado a aumentar servicios. En esa relación Gijón-Valle del Nalón, en este momento, en este hospital, 2 días a la semana vienen cirujanos vasculares de Cabueñes para atender a pacientes con esa patología. Y vienen 3 días a la semana un dermatólogo de Cabueñes para también atender aquí en el Valle del Nalón. Por lo tanto, vamos a dejar una pregunta en el aire. Una pregunta en el aire.
Con todas estas mejoras continuas, con esta inversión de este año y con lo que está previsto en el 2025, ¿alguien realmente piensa que nosotros vamos a cerrar el Hospital Valle del Nalón? Bien, esos son hechos, como digo yo, son hechos, no son palabras, son hechos. Y vamos a volver ya a lo de la ruta, ¿no? A lo que son esas 3 líneas estratégicas que os decía antes y que nos preocupan. Una es la lista de espera. No nos preocupa solamente a nosotros, yo creo que es quizá lo que más preocupa a la población asturiana y también a la española, pero también a la asturiana. Es algo que surgió en Asturias. Bueno, somos una población, como dije antes, envejecida, por lo tanto, son las personas que más requieren probablemente procesos quirúrgicos o procesos de consulta, pero al mismo tiempo, a raíz de la pandemia, de la crisis por la COVID-19, pues hubo un acúmulo de pacientes que estamos en este momento aumentando de una forma importante la actividad en salud. Pusimos en marcha un plan estructural de listas de esperas, un plan estructural que trabaja optimizando al máximo todo el trabajo de mañana de quirófanos y de consultas, con planes especiales de tarde. Ahora mismo se realizan tardes de cirugía y de consultas en todos los hospitales. Estuvimos también con consultas de alta resolución, son unas consultas que tú vas y te hacen todo en esa misma consulta. Hemos crecido un 15% en esas consultas. Trabajamos en cirugía mayor ambulatoria, que son esas cirugías que no tienes que ingresar, creciendo también para disminuir los tiempos y disminuir la demora, y estamos utilizando toda la tecnología y todas las herramientas para bajar esa lista de espera. Y estamos avanzando. Es verdad que cada uno, cuando hablamos de lista de espera, mira un poco lo suyo, ¿no? Y dice, bueno, estamos avanzando, pero oiga, yo estoy esperando hace no sé cuántos meses para que me operen de una cadera, ¿no? Pero es verdad que tienes que tener una cosa en la cabeza. Todo lo urgente, todo lo oncológico, todo lo que no es demorable, una sepsis, un ictus, un infarto, todo eso no tiene lista de espera. Nosotros actuamos en el momento. Luego es verdad que hay una lista de espera para otras patologías en las cuales lo que tenemos que hacer es garantizar un tiempo de atención. Y para eso estamos aumentando la actividad. En este año 2024 conseguimos una serie de objetivos. Conseguimos que disminuir hasta un 30% los pacientes que estaban esperando más de 180 días un proceso quirúrgico. Hemos disminuido todos los tiempos de demora de los procesos quirúrgicos garantizados. Hemos bajado de una forma importante todo lo que es la demora de las pruebas diagnósticas. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, en el año 2023 la demora media para una resonancia magnética era de 116 días. En este año 2024 estamos en 77 días. O sea, que quiero decir que realmente las cosas se están mejorando. Pero si nos venimos al Valle del Nalón, que es lo que os interesa, de cierta manera, si nos venimos al Valle del Nalón, en los últimos datos publicados en el 2024, sois de los hospitales con unos mejores datos de demora en pruebas diagnósticas. Mirad, tenemos una resonancia aquí de una demora media de una resonancia en el Valle del Nalón es de 39,45 días. Es la mitad de la demora que tenemos en el resto de Asturias. Pero, por ejemplo, para una mamografía tenemos 5,29 días. No hay ahora mismo en la lista de espera de mamografías ninguna que sobrepase los 60 días aquí. Ninguna de las pruebas diagnósticas en el Hospital Valle del Nalón sobrepasan los 60 días, que es lo que garantizamos nosotros en el decreto de garantías. Como digo, en pruebas hemos mejorado, en quirúrgico estamos mejorando, hemos aumentado de forma importante la actividad, ya realizamos más intervenciones que el año pasado y que en el año 2019 y tenemos ahora un gran trabajo con las consultas. Las consultas porque preocupan, porque las consultas son esas en que tú vas para que un poco te diagnostiquen, ¿no? Y te digan lo que tienes. Hemos conseguido ya que en octubre empiecen a bajar, en noviembre también estamos haciendo ya una tendencia de bajada, tanto en lo que es el número de consultas como la demora media para la atención de esas consultas. Lo hemos conseguido porque con el proceso de estabilización hemos captado muchísimos profesionales. Hemos vuelto a ampliar las plantillas también en el Hospital de Nalón, hemos cubierto servicios que estaban sin cubrir y por lo tanto el efecto lo vais a seguir notando durante todo el año 2025. Pero quiero que tengáis claro que somos autocríticos, o sea, nosotros no nos conformamos, sabemos que todavía tenemos que mejorar muchísimo esas listas de espera. Y quiero hacer también otro inciso aquí, que es el tema de los profesionales. Quizá la mejor manera de bajar la lista de espera es con profesionales sanitarios, eso me lo dicen muchas personas, pues contratar más personas, ¿sí? Pero es que hay un problema que no es de Asturias, es un problema que es de España, que es la escasez de profesionales. No hay profesionales sanitarios, pero esto no es una casualidad, ¿no?
Esto no ha sido una casualidad. Esto ha sido que en un momento determinado se tomó una decisión que desde mi punto de vista fue una decisión equivocada. Fue una medida economicista durante la gran crisis económica que se vivió en el 2012-2013, en el cual en un gobierno que dirigía Mariano Rajoy y que estaba un ministro que recordaréis todos que era Montoro, pues una de las medidas que tomó fue cambiar los criterios para que haya unidades docentes de formación de residentes de medicina y enfermería, y lo que hizo fue quitar plazas en formación, porque eso es dinero. Eso es dinero, o sea, tener un número de médicos y enfermeras en formación es dinero, ¿no? Entonces lo que hizo fue quitarlo a la mitad en toda España, en toda España. En Asturias pasamos a tener 28, solamente formábamos 28 médicos de familia en ese momento. ¿Y qué ocurre? Que un médico tarda 10 años en llegar al sistema. Entre que entra a la universidad, se forma, hace el MIR, hace la especialidad, son 10 años. Entonces, si hay un problema en la entrada a la universidad y hay un problema porque no hay plazas en formación en el MIR, entonces ese problema no va a ser de ese momento, va a ser un problema que va a ir en el tiempo creciendo, que es lo que pasó. Y pasó hasta que llegó, y tengo que decirlo porque es así, María Luisa Carcedo, que ahora mismo tenemos 62 médicos. O sea, pasamos de 28 por esa reducción o esa disminución que nos hicieron a tener en este momento 62 médicos de familia que salen cada año. Y es el primer año, el 2024, en que el número de médicos de familia ha crecido. Lo dijimos en todo momento. Esto es una cuestión de que vamos a ir aumentando, va a haber un año de inflexión que es el 2024 y a partir de ahí vamos a ir creciendo en médicos de familia como ya está pasando. Sí es verdad que se habló de una mala planificación. Se dijo, mira, fue toda la generación de médicos que entraron en el 70-80 y que ahora se van a jubilar y, claro, lógicamente había un descenso de esos médicos de familia. Yo no sé si es una mala planificación, porque no creo mucho en eso, o que sea tal casualidad, o si fue algo realmente pensado. Realmente pensado porque cuando nosotros desacreditamos al sistema sanitario público, cuando reducimos la inversión en salud, cuando reducimos la formación de profesionales, lo que hacemos es dar la solución perfecta para muchas personas. La solución perfecta es vamos a privatizar la sanidad. Y ahora mismo ya no es algo que es una amenaza, sino que ya hay en este momento gobiernos del Partido Popular y de Vox, muchos cogobernados con Vox, con la extrema derecha, en los cuales ya estamos viendo lo que están haciendo y están teniendo ideas peregrinas que luego no llegan a fructificar porque alguien con sentido común dice, oiga, no siga por ahí, pero si en Andalucía se habló de privatizar la atención primaria. En Cantabria se habló de un copago a aquellas personas que estaban en lista de espera. Es decir, están con unas ideas peregrinas, pero que todas ellas nos llevan a lo mismo. Pero aquí también en Asturias. A mí en la Junta General del Principado, ¿cuántas veces me han preguntado, oiga, ¿y usted por qué no utiliza más la sanidad privada? ¿Por qué no va más hacia la sanidad privada? ¿Por qué no abren más centros privados? Porque para ellos es la solución acabar con la sanidad pública. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con ese planteamiento, porque esta escasez de profesionales ahora mismo, como digo, va a desaparecer. En unos años vamos a tener un número de profesionales correctos y, por lo tanto, tenemos que mantener el sistema sanitario público tal como los tenemos. Otra de nuestras prioridades, además de la lista de espera, es la atención primaria. La atención primaria es fundamental en cualquier sistema sanitario público. Es la que está más cerca, es la que da accesibilidad, es la que da equidad, pero además es la que soluciona el 80% de los problemas de salud que tiene la población. Solo un 20% llega a los hospitales, el 80% se soluciona en la atención primaria. Nosotros llevamos trabajando muchos años con los profesionales y con las sociedades científicas para cambiar cosas en la atención primaria, para darles un liderazgo. Se han creado los directores de equipo de atención primaria. Hemos aumentado las plantillas de médicos, de enfermeras, de unidades administrativas. Hemos ampliado los servicios de apoyo, las matronas, las trabajadoras sociales, los fisios, los psicólogos en atención primaria. Hemos ido creciendo en la atención primaria. Nos queda un camino, que yo creo que ahora, como digo que es el primer año que ya crecimos en médicos de familia, es el momento en que empecemos a desarrollar. Me encontré este fin de semana con el presidente de la Semergen, con Antonio, que me decía, oye, Conchita, se está empezando a notar, parece que las cosas pueden ir mejor. Digo, bueno, pues a ver si ahora empezamos realmente
a ponernos las pilas, es así, ¿no? Para empezar otra vez a esa atención primaria que todos siempre pues hemos defendido. Y no solamente cuando hablo de atención primaria, también tengo que hablar de infraestructuras. Y tengo que hablar de infraestructuras que ya desde el principio de la legislatura dijimos, hay cosas pendientes, vamos primero a eso que está pendiente y luego ya seguimos con todo lo demás. Y ahí están 3 grandes centros de salud, Nuevo Roces, Pola de Elena y Sotrondio. Sotrondio, que sabéis que empezó con dificultad, que tuvimos que hacer un modificado del proyecto porque apareció el agua en la zona del parking, nos hemos quedado sin plazas de aparcamiento, pero tenemos un centro de salud que va a ser mucho más accesible, mucho más confortable, mucho más funcional, que va a suponer una inversión de más de 4 millones de euros, que va a tener una identidad propia, porque lo hicimos en el Teatro Virginia y va a mantenerse también la fachada y, por lo tanto, tiene un significado también para los que vivís aquí en Sotrondio, y va a suponer también nuevos servicios, porque al ser más grandes, son más de 2.000 metros cuadrados, pues tendréis una zona para la mujer, tendréis una sala de fisio, tendréis salud bucodental, tendréis muchos de los servicios que ahora teníais que desplazaros, los vais a tener aquí mismo en Sotrondio. Y también trabajamos en otros centros. Durante estos 18 meses hemos hecho un proyecto en 24 centros de Asturias para todo lo que es la eficiencia energética, y dentro de ellos también trabajaremos en estos años con el Entrego y con el Condado en la zona de la Viana. Y a las mejoras en la infraestructura hay que sumarle todo lo que estamos invirtiendo en equipamiento. Una de nuestras grandes, lo que queremos hacer es dar una mayor capacidad de resolución a la primaria. O sea, la primaria, además de profesionales, también tiene que tener equipamiento para hacer más cosas cada vez en la primaria y para que, digamos, que la gente no tenga que ir al hospital. Entonces, hemos hecho una inversión en este área sanitaria durante este año de 1,6 millones de equipamiento. Y esos son retinógrafos, dermatoscopios, electros, Doppler, tonómetros. O sea, es algo que se ha distribuido y que se ha formado a los profesionales para intentar que no haga falta que vayan al hospital. Y ya por último, la tercera línea estratégica es la salud mental. La salud mental nos preocupó desde un principio, es una preocupación también del presidente, de Adrián Barbón, porque es verdad, bueno, no sé si es el rumbo de la vida, la evolución de la vida, o si también tuvo que ver la pandemia por la COVID-19 que lo hizo destacar, pero es cierto que hay a nuestro alrededor, y lo veis vosotros también, supongo, en vuestras familias y en lo que os rodea, hay un malestar emocional de los asturianos y asturianas. Y sobre todo nos preocupa en lo que es la población infanto-juvenil, ¿no? Tienen otra forma de comunicarse, otra forma de relacionarse, otros hábitos o hobbies diferentes a los que teníamos, pero además hay las redes sociales que han cambiado absolutamente el mundo, y todo ello pues nos hace preocuparnos porque además tienen una menor resiliencia, digamos, a lo que es la vida cotidiana. Hace poco me comentaban que una chica fue a un servicio de urgencias porque le había dejado el novio, ¿no? O sea, eso probablemente en nuestra época, yo digo en nuestra época, pues era algo mucho menos frecuente, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo la resiliencia y también de la gente más mayor a los problemas cotidianos es mucho menor. Entonces es algo que nos preocupa porque ha habido un aumento de patología en relación a la salud mental. Es cierto que no fue un aumento de patología grave, no estamos hablando de trastornos mentales graves, pero estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de depresión, estamos hablando de que la gente no duerme, estamos hablando de que el consumo de psicofármacos en Asturias es el más alto de toda España, y por lo tanto es algo que creo que tiene que ser preocupante. Y por eso, pues también en el presupuesto de este año hemos puesto 93,6 millones para la salud mental. Yo creo que fue una de las subidas más altas en proporción de todo el presupuesto, y está destinado una parte a lo que son recursos. Hemos creado 54 nuevas plazas en salud mental, y de ellas 14 muy importantes, que son 7 psicólogos y 7 enfermeras, para lo que se va a llamar unidades territoriales comunitarias, que van a estar sobre todo relacionadas con los colegios. Con los colegios, pues para apoyar, para ayudar, para informar, para formar, para que si en algún momento hay un caso determinado, pues podamos intervenir, ¿no? Porque es importante la detección precoz de posibles situaciones que pueden ocurrir también en los colegios, y yo creo que eso les va a ayudar también a los profesores. No solo hablamos de recursos asistenciales, sabéis que estamos hablando de infraestructuras, ¿no? En este caso, pues hablamos de todo lo que es el Centro de Salud Mental de Cangas de Narcea, el Hospital de Día Infanto Juvenil en Gijón, pero también hablamos de un proyecto
para el Colegio de la Salle en Ciaño, donde vamos a trabajar en un proyecto muy novedoso y muy pionero dentro de lo que es la salud mental. Hace poco vine aquí a inaugurar la primera unidad de salud mental de hospitalización abierta. Cuando yo llegué aquí de residente y me empecé a formar y fui a psiquiatría, la puerta era de metal con 2 agujeros a través de los cuales veías lo de dentro y cerrado con llave. Y allí no entraba nadie, entraban los profesionales y los pacientes, ¿no? Y ahora pues vas allí y si vais, lo vais a ver en la entrada, y es una puerta transparente que se abre perfectamente, donde se dejan entrar a las familias, donde los pacientes tienen un dispositivo electrónico, donde no pierden el contacto de su realidad o de su familia y donde se hace una supervisión, digamos, indirecta de esas personas. Pero es que es fundamental. O sea, el tener una enfermedad mental, un trastorno mental, no significa que tengamos que aislarnos, ¿no? Tenemos que luchar contra ese estigma. Ellos tienen que estar precisamente cada vez más en su entorno, en su comunidad, para poder hacer una rehabilitación. Y esa es la idea que tenemos también para ese centro de salud mental de Ciaño. Va a ser un lugar abierto, donde van a estar también asociaciones, donde van a estar familias, donde va a estar el tercer sector y donde vamos a intentar que se haga también una atención integral de ese paciente, pero con una orientación comunitaria. Quiere decir que sigan en su entorno, que podamos conseguir una rehabilitación, una vivienda, un empleo, que sean lo más autónomos posible, porque eso es lo que consigue que esa persona también pueda llegar a recuperarse. Pero no solamente vamos a hablar, si hablamos de salud mental, de recursos, porque cuando hay un problema social, las soluciones tienen que ser sociales. Entonces, esto no es un problema que vaya a solucionar Sanidad con su red de salud mental. Esto es un problema que tenemos que solucionar todas y todos. Los ayuntamientos, los políticos, las asociaciones, los familiares y todas y todos los que estamos aquí. Tenemos que conseguir ese cambio en lo que es el bienestar emocional de Asturias. Y para eso, pues hace poco pusimos en marcha el Foro por la Salud Mental. Es un foro donde hay 31 entidades y de donde va a salir un documento que es el Pacto por la Salud Mental. Un pacto que queremos hacer con todos los grupos políticos, que queremos hacer con todos los ayuntamientos y con el máximo consenso posible, porque cuando uno inicia un proyecto tan importante, tiene que tener una continuidad. Y la continuidad solo se consigue cuando hay un consenso de todas las partes y cuando todos estamos de acuerdo que ese es el camino que queremos hacer, ¿no? Y a partir de ahí salta una ley de salud mental a final del año 2025 que ya blinde todo eso, blinde los recursos, blinde las estructuras y blinde los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Y ya voy terminando, porque yo hablo mucho y no puedo marchar sin hablaros también de un proyecto importante, que es la plataforma logística sociosanitaria, una plataforma que también se va a hacer aquí, en la zona de Langreo, se va a hacer en los terrenos de Nitrastur y ya hemos firmado un protocolo con Iberdrola, acabamos de firmar un protocolo con Iberdrola, en el cual ya nos hemos puesto de acuerdo para que nos cedan 121.324 metros cuadrados. Eso va a suponer a partir de ahí una inversión, porque ahí va a nacer, lo primero que vamos a hacer de esa plataforma es una lavandería centralizada, que son unos 12 millones de presupuestos y puede suponer hasta 100 puestos de trabajos directos en relación a ese proyecto. En ese protocolo que hemos firmado, Iberdrola se compromete a descontaminar lo que queda, porque ya han descontaminado 40.000, el resto de metros cuadrados, y a demoler los edificios que están allí y que, claro, tenemos que quitar de dónde está la situación. Y por parte del Principado, junto con el Ayuntamiento de Langreo, vamos a intentar facilitar los trámites, todo lo que tienen que hacer, los permisos para descatalogar precisamente esos edificios y que se puedan destruir. Y eso es el futuro, porque a partir de ahí, en esa zona, en esos metros cuadrados, estará la lavandería, pero estará pues todo lo que es el almacén general de salud, la reserva estratégica que tenemos por si hay otra pandemia, todo lo que es mobiliario y enseres, la farmacia, todo lo que son los suministros, las vacunas, un almacén de repuestos, quiero decir, todo lo que se va a centralizar también con esta reorganización estará dentro de esta plataforma logística que vamos a plantear en Langreo. Y solo me quedan dos cosas más. Primero, sabéis que acabamos de terminar un proceso de estabilización. Yo creo que eso va a ser un antes y un después.
Se han sacado más de 4.700 plazas que van a ser fijos, de diferentes categorías, ¿no? ¿Y eso qué va a suponer? Pues que a partir en este mes de enero vais a notar algunos cambios de médico y de enfermera, incluso de pediatra, y que se van a notar durante el mes de enero, porque, claro, toda esa gente tiene que tomar posesión de su plaza. ¿Vamos a pasar un mes de enero un poco complicado? Sí, pero también es verdad que a partir de ahí cada uno va a tener su médico, el que le toque, o su enfermera o su pediatra, y va a tener una continuidad, que es algo que me pide mucha gente, ¿no? Yo quiero tener siempre a mi médico, a mi enfermera, a mi pediatra. Bueno, pues eso a partir de enero en primaria lo vamos a tener y en el hospital también, porque el 90% de la plantilla del servicio de salud a partir de ahora va a ser fija, porque además vamos a seguir haciendo posiciones tanto en el 25 como en el 26, ¿no? Por lo tanto, la estabilidad de la plantilla va a ser muy importante y os va a dar también unos mejores servicios, digamos. Y ya por último, quiero comentar algo, ahora sí que es lo último, quiero comentar algo que escuché, porque lo escuché esto ayer, de unas personas jóvenes. Ya ves que la gente joven lo que quiere, hay gente joven en esta sala, no os parezca mal, pero es verdad, lo que queréis es inmediatez. Ahora mismo lo que quiere la gente, pero no joven, de 30, de 40, es inmediatez, ¿no? Entonces me planteaban, no, pues mira, esos 2.400 euros por habitante, pues coges, me lo das y yo ya me arreglaré. Ya me arreglaré y miraré yo cómo me arreglo el seguro y todo lo demás. Bueno, yo suelo deciros una serie de cosas, de reflexiones. Lo que tiene la sanidad pública nunca lo va a poder tener la sanidad privada. Cuando hablamos de urgencias y emergencias, y acordaros de todo lo que pasó ahora en Valencia con la Dana, ¿no? Cuando hablamos de urgencias y emergencias, cuando hablamos de trasplantes, cuando hablamos de procesos oncológicos o quirúrgicos complejos, cuando hablamos de la última tecnología, de la atención primaria, que no hay en la privada, de los cuidados paliativos, de la ayuda a morir, cuando hablamos de derechos y hablamos de tecnología que tiene un precio o de terapias que tienen un precio, eso no lo hay en la sanidad privada. ¿Cuánta gente que se ha ido a la sanidad privada, llegado el momento con un problema serio de salud, vuelve al sistema sanitario público, porque es el único que le puede dar esos servicios? Pero vamos a hacer un ejercicio pensando en Estados Unidos. Vamos a pensar que somos americanos. Los americanos, como sabéis, no tienen un sistema sanitario público, tienen un seguro privado, ¿no? Entonces, vamos a contabilizar cuánto costaría un seguro privado que tuviera todas las prestaciones que tiene el sistema sanitario público. Pues probablemente no, tendrían que abonar más de 80.000 euros al año. No sé quién en esta sala tiene 80.000 euros al año, pero digamos que yo creo que es un mal modelo sanitario, pero tampoco tenemos que irnos muy lejos para irnos a Estados Unidos. Hoy por la mañana me contaban de una persona joven que también se fue a Holanda, que es un país europeo, con un sistema sanitario público, y en Holanda fue a estudiar y a trabajar. Y cuando tuvo que ir a un médico, tanto si va a primaria y tal, ellos tienen el seguro, cotizan 200 euros cada mes en su nómina para ese sistema sanitario público. Pero cuando tiene que ir, tienen una franquicia, como si fuera un seguro de automóvil. O sea, hasta los 500 euros lo tienes que abonar tú. Y a partir de ahí ya te lo paga el sistema sanitario público. Bueno, hay que tener 500 euros para ir a la atención primaria o para ir a la atención hospitalaria. Por lo tanto, con todo esto lo que quiero decir es que tenemos un buen modelo de sistema sanitario público que tenemos que defender, que tenemos que proteger, que tenemos que potenciar y que somos conscientes que se puede mejorar. Yo siempre soy partidaria de que tenemos que evaluarnos continuamente para seguir mejorando, pero que el mejor modelo que tenemos es el sistema sanitario público asturiano. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora si queréis hacer preguntas o cuestiones, ahí están. Sí. Si alguien quiere hacer alguna cuestión y quiere hablar aquí. Hablando de esto último que acabas de decir,
coincide que el día 30, en un funeral en Gijón, una compañera de mi mujer que trabaja en lo que eran los Ursulines en Gijón de maestra, resulta que pidió excedencia de 2 años y fue a Estados Unidos, vive en Connecticut en concreto, y tuvo que llevar a la hija pequeña, con 6 años, a urgencias. Estuvo media hora en un box, 1.500 euros. Un dato. Después te quería preguntar, muchas de las preguntas que venía con 3 o 4, ya les contestaste tú, pero hay 2 sobre el Centro de Salud Viejo y el nuevo. En el Centro de Salud Viejo, por un problema que tengo un pie, voy bastante, me comentan que hay varias incidencias. Una de ellas que hay a veces malos olores. ¿Qué perdona? Malos olores. Por la parte de atrás, por una tubería muy antigua de desagües y tal, y que, bueno, que a veces llegan a tener hasta ratones. Ya. Te lo quería comentar porque, bueno, es vamos a decir, digamos la responsable, no la culpable, pero sí la responsable. Y del Centro de Salud Nuevo, que hay 10 despachos a la zona de la vía, ahora mismo no hay 5 médicos y 5 enfermeras. Eso está previsto. Creo que lo contestaste tú antes, con los 60 y tantos médicos y tal, y enfermeras. La pregunta vital. Además, era eso. Mira, los problemas con el viejo centro de salud los tenemos hace. Ya me suena incluso de cuando yo estaba haciendo guardias, que estaba 24 o 48 horas, pues ya había esos problemas, ¿no? Está claro que no es un lugar para mantener la atención sanitaria y por eso también se está haciendo el nuevo centro de salud, ¿no? Y en el nuevo centro de salud, ahora cuando planteamos un centro de salud y un plan funcional, nosotros lo hacemos mirando al futuro. O sea, tú no puedes hacer un centro de salud que dentro de 5 años se quede pequeño, que no va a ser el caso, ¿eh? Ya quisiéramos que dentro de 5 años en Sotoño se quedara pequeño, ¿no? Pero tenemos que dejar consultas para posibles nuevos planteamientos, a veces también incluso para residentes de formación, residentes de medicina y enfermería en formación, para nuevas prestaciones como por ejemplo el psicólogo. Quiero decir que a veces no se están colocando psicólogos en todos los centros de salud porque es que no tenemos huecos tampoco para toda la gente que tiene que trabajar, ¿no? Entonces lo pensamos siempre a por mayor, ¿no? Lo pensamos para que sea un centro de futuro. Pase lo que pase, nosotros vamos a tener la posibilidad de poner ese servicio, esa prestación o de tener esa posibilidad de crecer incluso en cupos si fuera necesario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si podéis salir aquí y así ya se os... Bueno, buenas tardes. Desde la Asociación de Vecinos de Sotoño, cuando empezó el tema del mapa sanitario, nos empezamos a preocupar bastante. Entonces, viendo los voceros que había por ahí, lo que se decía en las redes sociales y demás, estábamos totalmente desconcertados. Y bueno, hemos acudido primeramente a Barrial, pues primero que nos informó algo. Luego, pues tuvimos la gran suerte de que Lidia Clara nos vino aquí a Sotoño, aquí abajo, a dar una explicación clara y concisa de cómo estaba la situación. Le hemos trasladado que, bueno, que el siguiente paso era informar a la vecindad, que nosotros, pues claro, siempre está, cuando vas ocurriendo el voto, siempre está el GESE. Teníamos hasta incluso la fecha, 15 de noviembre, aquí, la calle por respuesta. Entonces tenemos que agradecer a Cauce que la haya conseguido lo que no conseguimos nosotros. Así que gracias por habernos aquí. Pero la pregunta es la siguiente, que ya se dice en su día a Lidia Clara, algo que nos preocupa, que es la falta de profesionales. Eso está muy claro, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que las clínicas privadas, como Quirón, empiecen a funcionar y a golpe de talonario empiecen a coger profesionales de la medicina pública? ¿Cómo vamos a quedar en Asturias? Porque las cifras que se barajan de profesionales en la clínica Quirón son variantes. Y ante un cheque, profesionales de medicina pública los tenemos y buenísimos, pero si estamos falta de ellos a todos los niveles, ante un cheque de esta gente, ¿cómo va a quedar la sanidad en Asturias en aquel momento? A mí, para los años que tengo, no me va a tocar, pero la red que vamos a dejar ellos aquí es algo que
La pregunta es, ¿tenéis contemplado sobre eso? Sí. A ver, mira, te voy a contar. ¿Vais a preguntar? Pues vamos a volver. ¿Contestamos cada uno o queréis hacer todas las preguntas y luego contestan? Contesto a esta. Mira, nosotros no podemos hacer nada si la clínica privada decide instalarse en Asturias, ¿no? O sea, pues es que está. ¿Ahora está? ¿Y ahora? Sí. No podemos hacer nada, es una clínica privada, pues como cualquier otra empresa privada dice, me voy a instalar en Asturias, ¿no? Ellos miran el mercado y entiendo que ahora están creciendo en casi todas partes. Pero sí es cierto que te puedo contar que este verano, yo creo que lo pasaron peor las clínicas privadas, los hospitales privados en Asturias que la pública. Porque la escasez de profesionales no solamente es de la pública, es algo que está de forma importante también en la privada, ¿no? Y porque ahora mismo nosotros en el Servicio de Salud hace un año llegamos a un acuerdo sindical en el cual aumentamos de una forma importante las condiciones laborales y retributivas de nuestros profesionales, de todas las categorías. Pusimos en marcha también la carrera y desarrollo profesional y la vamos a seguir evolucionando en el tiempo. Les damos la opción también de tardes, de programas especiales de tarde. Quiere decir que ahora mismo las condiciones laborales y de trabajo en el Servicio de Salud son buenas. Y ya visteis, por ejemplo, Jove, que tenía unos acuerdos sindicales que siempre fueron mejor que el Servicio de Salud. Por ejemplo, este año pues ellos vieron que su convenio quedaba por debajo del Servicio de Salud. Entonces, la forma que tenemos nosotros es ser competitivo. Ser competitivo y además cuando llegue la Quirón, que no sé si llegará, si llega la Quirón, yo creo que la competencia se la va a hacer al resto de clínicas privadas en Asturias, pero no al sistema sanitario público. Los profesionales prefieren trabajar en el sistema sanitario público. La prueba es que tenemos muy pocos profesionales que también lo hagan junto con la privada. Tenemos unos 190 médicos nada más que trabajan en la privada. Los demás todos trabajan a full en el sistema sanitario público y entiendo que la Quirón va a hacer competencia a otros privados que tenemos en Asturias. Y como te digo, desde el momento que nosotros mejoramos esas condiciones laborales y retributivas, quienes lo pasaron mal fueron precisamente las clínicas privadas durante este verano porque también se encontraron sin profesionales. Sí, bueno, felicitarlos porque ya era hora que se haga esto. Yo estoy convencido que la unión hace la fuerza. Más grande, mejor, estas economías de escala. Perdón, estas economías de escala, pero para todo. Yo llevo en otro sistema, en el político también, deberíamos unirnos. Sí. Ayuntamiento único, área metropolitana central, bueno, esto no es lo mismo. Felicitarnos, pero hay dos cuestiones. Primero, yo creo que es el camino, que ya era hora, y escucho y leo a la gente que tal. La pregunta que no se atreven a hacer aquí, gente, la voy a hacer yo, pues qué tal. Tienen el tema de que ahora vamos a ir a Cagüeñes, que nos van a mandar a Cagüeñes, o sea, que iba Luca que va a ir a Cagüeñes. Que no, porque como ahora el hospital de referencia va a ser Cagüeñes, donde tal, quisiera que nos dejara claro eso, el que va a Luca ahora va a ir a Cagüeñes o va a seguir yendo a Luca. Y otra pregunta, ya una cosa que en esta comarca tenemos y que nos habló, ¿qué hay del Credine? Porque el Credine hay una infraestructura ahí y el personal creo que está al 10 o 15 o 20%. Muy bien. Mira, vamos a hacer 3 áreas sanitarias y es verdad que este área está Gijón, está el Oriente y está el Valle del Nalón. Y en algunas cosas se irá a Gijón, pero se está yendo ahora, Todo lo que es el cerebrovascular, el ictus, se está yendo a Gijón. El tema cardíaco, en su mayor parte, se está yendo a Gijón. O sea, realmente en todo lo que ahora mismo es un hospital de referencia, en la mayor parte se está yendo a Gijón. Hay otras cosas que seguiremos yendo a Luca. ¿Por qué? Porque la referencia de los trasplantes, de la cirugía pediátrica, de una serie de servicios
que por su... nosotros cuando ponemos un servicio en marcha es teniendo en cuenta cuántos pacientes vamos a tener, ¿no? La unidad de enfermedades raras, que ahora mismo también está en este presupuesto y se va a poner en marcha, va a estar en el UCA, porque no hay, por suerte, tanta gente con ese tipo de patologías y lo que queremos es una unidad de referencia. Una unidad de referencia es donde tiene que haber profesionales que estén absolutamente formados y que tengan experiencia, ¿no? Y que además tengan la tecnología necesaria para poder hacer ese trabajo y esos conocimientos. Y por lo tanto, en cosas que ahora mismo se está yendo a Cabueñes, se seguirá yendo a Cabueñes, pero ya se hacía ahora, y en el resto, que la referencia en Oviedo, seguiréis yendo a Oviedo, ¿no? O sea, seguimos siendo un servicio de salud. Con 8 áreas sanitarias éramos un servicio de salud y con 3 también. Entonces, bueno, iremos viendo los recursos para ver si vamos a un sitio u otro. Pero no va a modificar tanto la situación que tenemos en este momento. Y en cuanto al Credine, sí va a modificar en el sentido que vamos a potenciar también esos hospitales, ¿no? Probablemente servicios que ahora mismo no hay en Cabueñes, va a haberlos en Cabueñes, igual que en el Hospital San Agustín, ¿no? O sea, vamos a ir un poco potenciando esos hospitales para esas unidades de referencia que sean un poco más extensas dentro de lo que es el servicio de salud. Y en cuanto al Credine, bueno, el Credine estamos trabajando en la Consejería de Servicios de Derechos y Servicios Sociales con nosotros, con Salud, ahora Salud va a estar también, porque hasta ahora era la Consejería de Servicios Sociales con el Ministerio, con el Inserso, ahora va a estar también Salud. Nosotros hemos hecho una propuesta porque nosotros entendemos que es un recurso que va a traer muchos beneficios a la población, ¿no? Entonces, hemos hecho una propuesta tanto de hospital de día como también de ingresos o de utilización de las camas de Credine para, bueno, para poder, dentro de lo que es Asturias, tener ese recurso, ¿no? Entonces, en este momento se ha hecho la propuesta al Ministerio, al Inserso, tendremos una reunión en breve y tendremos que hacer un convenio para utilizar el Credine al 100%, ¿vale? Muy buenas. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que lo sepamos, los dos. Verdaderamente si hay alguien a quien verdaderamente sé que gestiona y gestiona bien, porque lo demostraste cuando estaba en el sindicato, con el famoso Instituto de Silicosis, eres tú. Y hiciste además un argumento de lo que lleva la sanidad, proyecto, el presente, el pasado y el futuro. Me gustó aquello que introdujiste al final casi, que era en el ámbito de los centros comarcales, en el sentido de que ya había escuchado yo en su momento, hace años, cuando yo decía que, bueno, que había que apostar todavía por un centro de referencia como Silicosis y tal, y los comarcales. Y Luisa Carcedo, sí es verdad que me dijo en aquel entonces, piensa que los centros comarcales están precisamente para mejorar, porque está cerca de la familia, está tal. Y sí, al final uno entiende, aunque tengas una posición, lógicamente si ves la realidad tienes que pues adaptarte a la realidad y además sopesarla, hacer autocrítica y pensar que eso está bien. Lo que pasa es que yo, que soy fanático de la sanidad pública, lo dijiste tú, tenemos la mejor sanidad pública en Asturias que el resto de Europa, o sea, por número de habitantes y centros asistenciales o, digamos, o centros de hospitales, no lo hay, es que no lo hay. Y yo que recorrí, por desgracia, algún que otro centro, ni lo privado, ni siquiera lo privado. Entonces, yo siempre soy de los que digo que la gestión. El problema de la sanidad y es la gestión. Porque sí, hablamos de que los médicos, si yo me pido la consulta últimamente, tardan una semana en dártela, si no oye por vía telefónica. Bueno, hay una serie de modalidades que más o menos nos cuesta adaptarnos. Lógicamente, con el tiempo tendremos que adaptarnos, pero nos cuesta adaptarnos. Ahora, la gestión es fundamental. Ponías el ejemplo de que eso es como tener 8 casas. Y entonces, oye, hay que seguir manteniendo las 8 casas. Yo tengo una duda. Y tengo una duda porque tú sabes que veraneo, bueno, vivo últimamente más en Galicia que en Asturias,
y que el sistema de Galicia ya se hizo con el tema de las áreas. Las áreas. Y allí, con compañeros del partido y con compañeros de allí, con el tema de Burela, en alguna charla fui a Burela a ver cómo era la gestión, hay cierta preocupación. Bien, no es lo mismo estar gobernado por el Partido Popular que por el Partido Socialista, lógicamente. Pero la gestión. Yo me crea duda de que sí, tenemos 8 casas, pero claro, si yo, por razones obvias, la comarca reduce el número de habitantes, estamos reduciendo el número de habitantes, de momento. Bueno, igual expansionamos con la gente que venga de Madrid, a vivir a los Cuenques y tal, bueno, no lo sé. Pero bueno, de momento tenemos menos población y una realidad. Si aquello que tenemos, que digamos es gestión en Gijón, crece como está creciendo, lógicamente porque crece la población, porque crece la necesidad, bueno, pues igual la casa, el mantenimiento de la mansión lleva más dinero que el mantenimiento de la casa del pueblo. Y esa es la duda que yo tengo, que si al final, a pesar de los esfuerzos que hacéis, de la gestión que vais a hacer y a lo cual yo me lo creo, de verdad. Tú sabes que si no, diría que no, pero me lo creo. Pero yo, eso de tener una casa grande y una casa pequeña, me crea dudas de que si esa va a ser una política eficaz para seguir manteniendo el Hospital del Valle del Nalón como está o como debería de seguir estando funcionando bien. Con lo cual, habría que garantizar que eso en realidad va a seguir siendo así. Bien. Primero, ahora mismo hay 8 áreas, ¿sí? Pero hay unas áreas más grandes que otras. Unas son mansiones y otras son menos mansiones. Y que yo sepa, hay un equilibrio presupuestario siempre y un equilibrio de inversiones y un equilibrio para que todas las áreas sanitarias sigan evolucionando, ¿no? No ha habido esas diferencias. Lo mismo va a ocurrir con 8 que con 3 áreas sanitarias. Y sobre todo porque lo que dije en un principio, el modelo del hospital comarcal es un modelo asturiano. Es un modelo que vino a visitar en su momento, estaba yo en la consejería, en la dirección de planificación, vino País Vasco a visitarlo, vino Canarias a visitarlo, porque los hospitales comarcales han demostrado lo que te he dicho. Es la accesibilidad, es la cercanía, por supuesto para los servicios básicos que tienen ahora, o sea, las unidades de referencia van a seguir estando en los grandes hospitales porque está la tecnología, ¿no? Pero en los hospitales pequeños va a haber los servicios básicos que hay ahora porque, primero, como dije, está demostrado que disminuyen los ingresos, disminuye la morbilidad, disminuye la mortalidad, crea empleo y crea riqueza y conocimiento en donde están, en esa zona comarcal. Y lo vamos a hacer así porque realmente nosotros sí estamos comprometidos con el reto demográfico. Porque claro, el reto demográfico es que los servicios públicos tienen que estar en la zona rural. Ya sé que la población está disminuyendo, pero si nosotros cerramos los centros de salud y los hospitales o las escuelas, difícilmente va a crecer, ¿no? Entonces, esto es una apuesta por la zona rural, por la zona periférica, por la sanidad que tenemos en Asturias, que se mantiene con esa identidad, con esa distribución territorial. Y, por supuesto, porque sería imposible gestionarlo de otra manera. Nosotros tenemos la estructura dimensionada para la población que tenemos en cada una de las zonas. ¿Vosotros creéis que toda la población del Valle del Nalón y del Oriente solo se podrían atender en Gijón? Que no habría ni camas, ni profesionales, ni consultas, ni quirófanos. O sea, los quirófanos que tenemos en Asturias distribuidos por toda la red son suficientes, pero son necesarios para toda la población. Entonces, yo creo que el modelo ya está ahí, la distribución territorial ya la tenemos ahí, no la vamos a cambiar, porque encima da mejores resultados en salud. Y a partir de ahí, bueno, sí, podemos gestionarla mejor. ¿Qué es lo que estamos planteando con esta reorganización del mapa sanitario? Y vuelvo a insistir lo mismo, ¿por qué tiene que haber 8 gerentes? ¿Por qué tiene que haber 8 contratos de limpieza? ¿Por qué tiene que haber
8, cuando perfectamente la parte directiva y la parte de gestión puede ser menor, pero trabajar de una manera más coordinada y, bueno, con todo lo que son los equipos que seguirán estando en todas las áreas. Porque aquí va a haber también una persona referente o unas profesionales referentes para cuando el alcalde quiera hablar con alguien que esté el director del hospital de Ayuntamiento. O sea, eso va a continuar. Por lo tanto, yo quiero dar tranquilidad. Sé que es imposible, lo llevo haciendo desde el principio, diciendo no se va a cerrar. Es una forma de reorganizarse de forma diferente. Es una forma de gestionarnos mejor. Es una forma de que haya menos burocracia y seamos más ágiles, que tengamos más coordinación. Pero el miedo, y sobre todo si ese miedo está avivado, pues claro, crea esa situación. Y eso tiene que ver precisamente con lo que decía la otra persona antes. La gestión sanitaria no tiene que tener debate político. Tiene que tener un consenso amplio, como ocurrió en su momento, en el que por consenso decidamos cuál es el sistema sanitario, el modelo, pero no con invenciones como está ocurriendo ahora, ¿no? Eso de privatizar la primaria, ¿quién lo ha visto? Quiero decir, no con invenciones, teniendo claro qué es el modelo que queremos y poniendo los recursos, el presupuesto y la gestión necesaria para que funcione. Gracias. ¿Alguien más? No es fallado. Bueno, gracias por tu intervención, que estuvo muy bien, de verdad. Quería plantearte si en la sanidad pública asturiana hay previsión, si existe, y además hay previsión de servicios específicos para la sanidad que afecta a las mujeres. Porque tú sabes muy bien que hay enfermedades que, aunque aparentemente la sintomatología puede ser común, no lo es. ¿Hay investigación suficiente o tenéis previsiones para esto? Sí, mira, en la consejería estamos trabajando en una estrategia en las mujeres. Las mujeres, hombre, tienen las mismas patologías, no tienen las mismas patologías por nuestro organismo, pero en general lo viven de una forma diferente. Las mujeres, cuando llegan al sistema sanitario, llegan tarde. Llegan tarde porque, como tienen muchas cosas que hacer y están, generalmente también son las cuidadoras, ahora también la mujer trabaja, es la cuidadora, pues digamos que su umbral es mayor que el del hombre y entonces cuando ya se da cuenta que tiene que ir al médico ya va tarde. Entonces muchas veces encontramos situaciones y patologías más avanzadas porque no acuden al sistema sanitario. Por otro lado, creemos que tenemos también unas características, por ejemplo, las mujeres son las que más psicofármacos toman, ¿no? Es como, no voy al médico, pero me tomo psicofármacos en casa, ¿no? Y luego tienen también su parte. El otro día me reuní con una asociación de mujeres que están trabajando en todo el tema de la menopausia, o sea, es como a veces también todos los temas de las mujeres son un poco tabús, ¿no? No se habla de ellos, no se habla de sexualidad, no se habla del climaterio, no se habla de la menopausia, y yo creo que también tiene una salud o una aceptación diferente, y por eso desde la Consejería de Salud, la Dirección General de Salud Pública, están trabajando en una estrategia para las mujeres, ¿no? Una estrategia precisamente para evitar eso, para que las mujeres acudan al sistema sanitario, para que tengan unas unidades determinadas, para que también trabajemos con los psicofármacos y con una serie de patologías que están más relacionadas con las mujeres que con el resto de la población. Ay, Manuel. Dos cuestiones muy rápidas. Bueno, darte las gracias por la intervención tan clara, además sabiendo que llevas efectivamente la mayor empresa de toda Asturias. Las dos cuestiones son, yo soy de Cauce, pero soy de Gijón. Y entonces una muy concreta, ¿cuándo se acabará el hospital de Cabueñes con el nuevo edificio, etcétera, etcétera? Y la segunda, otra cuestión, yo procedo de la docencia y en estos momentos hay mucha gente preocupada, funcionarios de Muface, si se pasan, si no pasan. Yo lo he tenido bien claro que en 40 años, desde el primer momento, la atención sanitaria siendo de Muface, cogí la seguridad social. Entonces hay mucha gente pensando en pasarse a la seguridad social. ¿Habéis tenido en cuenta esa planificación de una avalancha de personas que puedan, funcionarios que puedan pasarse en estos momentos a la seguridad social aquí en Asturias? Gracias. Mira, Muface precisamente con lo que hablábamos antes, es un ejemplo en el tema de la sanidad privada,
Cuando Muface empezó con las aseguradoras, era todo gente joven, también hace muchos años, y entonces era algo que les daba beneficios, ¿no? Dedicarse como aseguradoras a todas esas personas, ¿no? A esos funcionarios. Cuando la población ha ido envejeciendo, porque es que ahora los que pertenecen a Muface, muchos de esos funcionarios están jubilados, es cuando ellos han visto que, claro, no se pueden hacer cargo, ¿no? Y entonces deciden no presentarse a ese concurso. No sé cómo va a finalizar. Nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, poniéndonos las pilas. En Asturias hay 36.000 personas que pertenecen a Muface, de las cuales más de un 40% ya están en la Seguridad Social. Somos las comunidades que más gente está en la Seguridad Social, por lo tanto quedarían unas 20.000 personas que están con otras aseguradoras. Vamos a esperar a ver qué evoluciona, pero ahora mismo lo que estamos haciendo es ver esas personas en qué zona básica están, a qué centro de salud corresponden, a qué consultorio, en qué área de salud están, qué edad tienen, porque hemos visto que en Asturias el grupo mayor está entre 40 y 60 años, ya no tenemos, el segundo ya es de más de 65, pero nuestro grupo mayor son todavía gente joven. Entonces vamos a ver por edades, por sexo, hay también niños, en dónde están, en qué centro de salud, en qué consultorio, en qué área sanitaria, y con eso pues habrá que ver si tenemos que hacer algún tipo de aumento, digamos, de algún profesional en alguno de esos centros. Claro, si vemos que hay una acumulación de pacientes en unas zonas determinadas, pues a lo mejor tenemos que plantearnos crecer. De momento, lo que se ha planteado al Ministerio es que intenten al máximo posible llegar a un acuerdo, porque yo sí creo que a lo mejor sí tienen que pasar a la Seguridad Social, pero claro, no de esta manera. Lo lógico era hacerlo de una manera gradual, progresiva, que la gente ya que entrara a la Seguridad Social. Aparte, me preocupa gente que está en Muface con problemas serios. Y claro, eso, el traspaso de gente pues con un proceso oncológico, con un proceso de otro tipo más serio, pues también hay que hacerlo de una manera determinada, ¿no? Con mucho cuidado. Aunque ya tengo que decir que lo que me han informado hoy es que ya están haciéndolo ellos de motu propio. O sea, ahora mismo las aseguradoras, con todo esto que está, este debate con Muface, están mandando a los pacientes a Luca. O sea, nos están llegando pacientes pues con tratamientos de quimio, con tratamientos oncológicos, con terapias CAR-T, que están llegando a Luca o a Cabueñes, porque bueno, de cierta manera ya las aseguradoras o los pacientes en sí mismos están ya prefiriendo llegar a la Seguridad Social. Pero bueno, sí estamos evaluando exactamente cómo nos va a influir y bueno, cómo tenemos que adaptar el sistema a esa situación. No somos de las comunidades que tengamos tanto problema, ¿eh? O sea, hay 500.000, por ejemplo, en Andalucía, que yo creo que va a ser un problema serio, o en otras comunidades. Nosotros, por suerte, pues teníamos ya un tanto por ciento muy elevado de personas que ya estaban con nosotros en la Seguridad Social. Y Cabueñes, bueno, viste que está el edificio, estamos en ello, estamos ahora en el momento de las subcontratas y está un poco no tan rápido como nosotros nos gustaría y por lo tanto, bueno, estamos también evaluando cómo está toda la situación. Hola, buenas tardes. Agradecer la charla y la información. Solo dos temas. Uno, la atención sociosanitaria. Yo creo que el Adaro se nos está quedando pequeño. O sea, hay mucha más demanda. Entonces, igual pacientes con alguna patología, cadera, rodilla, ¿no se podría mejorar la colaboración con las residencias del ERA? O sea, no solo las unidades de convivencia que se van a hacer, sino también alguna planta, prepararla con fisios, con médicos para estos temas. Y segunda, la falta de fisios. Hay mucha demanda de fisios y cuando te dice el rehabilitador, y mira, necesitas fisio, cuando vas otra vez al rehabilitador, no pudiste ir al fisio, tuviste que hacerlo privado. Entonces, ¿cómo veis esos dos temas? Mira, bueno, la Adaro tengo que decir, está aquí el director de enfermería de la Adaro, que hace una labor estupenda y que, bueno, que es verdad que cada vez somos más mayores y, bueno, cada vez necesitamos pues una recuperación posterior y tenemos que ir a centros como es el Adaro, como es el Naranco o como los 4 que tenemos.
Ya existen unidades de convalecencia. La unidad de convalecencia de Gijón en la Mixta fue pensada precisamente para empezar a pilotar esta situación, ¿no? Que era que dentro de las residencias hubiera una planta, en este caso 24 camas, en las cuales pacientes que están dados de alta, porque realmente están dados de alta, pero que tienen algún tipo de problema social, que no pueden ir al domicilio o tienen que adaptar al domicilio antes de acudir allí, o sea, antes de volver, pues están yendo a la residencia mixta antes de ir a su domicilio. Pensábamos hacerlo con alguna otra residencia grande, con Santa Teresa, bueno, ir creciendo con esas unidades de convalecencia, digamos, para poder facilitar, digamos, que no todo sea la Daro, ¿no? Pero en principio lleva un tiempo, ¿no? Estamos ahora con la Mixta, yo creo que ya podemos evaluar cómo ha funcionado la Mixta y a partir de ahí podemos ir avanzando en otros centros residenciales. Y la otra pregunta era a los fisios. Bueno, trabajamos con el Colegio de Fisios, estuvimos hablando con ellos. En principio, la plantilla de fisios ha crecido en Asturias. Incluso en este presupuesto del 25 se han creado más plazas de fisios en la zona del área sanitaria cuarta, porque sí entendemos que una de las causas que producen más urgencias, más ingresos, más visitas a primaria es el dolor. Es el dolor crónico o las patologías osteomusculares que producen dolor. Y entonces, claro, es como un círculo vicioso. Voy a atención primaria, voy al fisio, me voy a rehabilitación, voy al traumatólogo y producen una multitud de consultas. Tenemos que organizar eso de otra manera. Tenemos que organizar eso con una entrada única que permita una valoración de ese paciente y decidir a dónde va, al igual que también estamos trabajando ahora mismo en primaria para que incluso las citas puedan ser directamente al fisio. Quiero decir que hay muchos pacientes que ya van al fisio, ya saben lo que tienen y que tienen que pedir una consulta al médico para que el médico se lo pida al fisio. Quiero decir que muchos de los servicios de apoyo que tenemos ahora en primario probablemente tendrán competencias para hacer muchas más cosas de las que ahora mismo están haciendo. Y eso significan recursos. Sí, hemos crecido en la plantilla y nosotros lo que hacemos es pilotar experiencias como ahora, por ejemplo, la neurorehabilitación. Sabes que tenemos una unidad de neurorehabilitación en la zona del Oriente, en Fiesto y Llanes, otra en Cangas y otra en Jarreo, que son unidades de tarde donde están fisios, logopedas y terapeutas ocupacionales para aquellas personas que han tenido un ictus y que hasta ahora tenían que ir al Hospital Central, a Luca o a Gijón para hacer una rehabilitación, y ahora esa neurorehabilitación la hacen en esos centros de atención primaria con estos fisios, terapeutas ocupacionales y logopedas para que de una forma intensiva, incluso diariamente, puedan hacerla en su zona sin tener que desplazarse. Lo hemos puesto en marcha en esas 3 unidades y la siguiente unidad que pensábamos poner en marcha es precisamente aquí en Langreo Mieres, un poco para también que la gente que tiene un ictus y que ya es alta en el UCA, en vez de tener que ir cada día a un hospital grande a hacer eso, lo pueda hacer directamente también en la zona, ¿no? Bueno, voy a ser muy breve. Yo estoy encantada de haber estado aquí y sobre todo muy orgullosa de participar en la asamblea del área estaba de muchos años y que veo aquí muchas caras con las cuales quiero darles las gracias porque siempre fue un sitio donde me encanta ir por escuchar, por participar. Y bueno, yo te creo todo lo que dijiste, a pie puntillas, porque tú sabes muy bien que si no lo haces te vamos a machacar. Yo lo tengo clarísimo, nunca nos fallaste y si nos falles, pues ya sabes lo que te queda. Así que muchísimas gracias y bueno, encantadísima de poder haber participado esta tarde y de haber escuchado. Muchísimas gracias, Mariposa. Muchísimas gracias por el liderazgo, consejera. Yo le pediría una reflexión más bien en tono político, más bien que técnico, respecto a un asunto que podría conectar con la pregunta de Aida. De la misma manera que el sistema sanitario se adaptó, ¿no?, respecto a la atención a la mujer en los últimos 40 años, ¿habría alguna manera de adaptarlo al asunto de la migración? Y luego me gustaría más bien una reflexión política, ya que usted se sienta en el Consejo de Gobierno, respecto a qué impacto tiene la migración
en la nueva realidad demográfica de Asturias. Creo que no hay mejor sitio que Sotrondio, ¿no?, para hacer esta pregunta. Yo sabe que, bueno, estuve en otro sistema sanitario, el sistema sanitario nórdico en verano, pero bueno, fui testigo lejano de la dignidad de la gente aquí, ¿no?, respecto a la defensa de los migrantes. Pienso quizá en ideas como, por ejemplo, proyectar un proyecto, ¿no?, de servicio de traducción que tienen los países nórdicos, que tiene Osakidetza, unidades de gestión cultural diferentes, pero bueno, me gustaba más cerrar con una reflexión en ese tono y en su perspectiva. Gracias. A ver, mira, yo estaba en la Junta General cuando tuve que escuchar, bueno, no sé si eran reflexiones o no, tuve que escuchar cómo se echaba en cara a la consejera de Servicios Sociales y Derechos Sociales el hecho de que Asturias sí fuera una comunidad solidaria y generosa que traía migrantes infantiles y niños, porque estamos trayendo migrantes menores de edad. Y cómo planteaban, porque claro, ese tipo de argumentario tan populista, ¿no?, que es absolutamente populista, de echar la culpa de todos los males a unas personas que huyen de la guerra o que huyen del hambre, pues para mí es durísimo. Y sobre todo porque yo siempre defiendo que tenemos que tener muy clara en la cabeza la historia. Y todos conocemos, yo soy gallega, la historia del norte de España, de Galicia y de Asturias, y de cuánta gente que ahora está retornando tuvo que marchar en su momento precisamente también escapando del hambre y escapando de la política o escapando de la represión, ¿no?, que había en España. Y cuando nosotros fuimos a otros lugares también se nos atendió, ¿no?, y también habría momentos a lo mejor tensos, pero en principio mucha gente hizo su vida allí, sus hijos nacieron allí y ahora pues van a retornar, o espero que retornen, pero es realmente preocupante que nos quieran con una serie de argumentarios, como digo, populistas, echar la culpa de muchas situaciones, porque si tú vas dato a dato, todo lo que dicen es mentira. La violencia no nace de los migrantes, la agresión sexual o la violencia sexual no nace de los migrantes. No traen más enfermedades. Es verdad que ellos no tienen el sistema sanitario que tenemos nosotros y hay una serie de enfermedades que ellos tienen que nosotros ya no, porque hemos nacido en un mundo, en el primer mundo. Pero es cierto que son gente joven y tenemos un protocolo de actuación. Cuando ellos llegan aquí a España y cuando llegan a Asturias, nosotros aquí en Asturias sí hacemos una evaluación de esas personas. Evaluamos el tipo de enfermedades que pueden traer y evaluamos también todo el tema de vacunación, el sistema de vacunación y los incorporamos a lo que es nuestro sistema sanitario público. Pero no tienen más enfermedades, ni son más agresivos, ni son más violentos y solamente buscan una oportunidad. Pero bueno, lo que me preocupa es que es un argumento populista que cala a mucha gente, porque la sencillez del populismo atrae a mucha gente, ¿no? Y eso creo que tenemos que rebatirlo en cada sitio donde nos corresponda y en cualquier lugar. Bueno, hay un chico allí. Antes de terminar, me gustaría mandarle desde aquí un fuerte abrazo a Jesús Ángel Sierra, uno de los componentes del grupo de cuerdas de Cauce del Nalón, que está atravesando un periodo delicado de salud y se encuentra ingresado en el UCA. Hoy ha sido una tarde dedicada a un tema que nos preocupa a todas las personas que trabajamos por una sociedad más igualitaria, justa, democrática y mejor. Como demócratas, hay derechos que son fundamentales y a los que no debemos de renunciar. La salud, la educación, la vivienda, la libertad de expresión. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias, Conchita. Siempre es un placer escucharte.
Desde Cauce nos gustaría preparar una próxima conferencia acerca de la salud mental, tema muy demandado por toda la población asturiana. Es por costumbre presentar la próxima actividad. Será el próximo viernes, día 17, en la Casa de la Cultura del Entrego. Xulio Arbesú presenta la reedición de la sonovela histórica Potestas. En el acto estará Enedina Suárez, laviana, coordinadora de bibliotecas de San Martín del Rey Aurelio, y Chechu García. También nos acompañará desde el Ayuntamiento la concejala de Educación Maripaz Alonso Cuetos. Os invito a participar. Damos por finalizado el acto de hoy. Vamos.